Hoy en Zona 2, programa especial sobre el atentado terrorista en Morelia ocurrido el 15 de septiembre del 2008 durante el grito de independencia a 14 años de distancia. Y en la entrevista este día tendremos a representantes de las víctimas, de hecho fueron víctimas en este primer atentado terrorista en todo el país. También estará con nosotros el comisionado de atención a víctimas del estado de Michoacán, Alfonso Mejía Pineda. Bienvenidos. Quédese con nosotros. Y estamos con ustedes hoy en Zona 2. Hace 14 años, en la noche, festejaba efusivamente el pueblo michoacano el tradicional grito de independencia. Un grito tradicional en donde normalmente miles y miles de personas se reúnen en el centro histórico de la ciudad para vitorear los héroes que nos dieron patria y libertad. Pero esa noche de hace 14 años fue muy especial. Ocurrió la tragedia lamentable, el primer atentado terrorista en todo el país, considerado así en todo México. Fue el 15 de septiembre del año 2008, justo en la ceremonia del grito de la independencia, cuando en ese entonces quien fuera gobernador, Leonel Godoy Rangel, decía prácticamente su última arenga. Alrededor de las 11 de la noche detonaron 2 explosivos, 2 granadas de fragmentación. La primera en la Plaza Melchor Ocampo, en donde se estimaba había por lo menos 30,000 personas reunidas ahí para participar en la ceremonia del grito de la independencia. La segunda granada en un punto muy cercano, en pleno centro de Morelia también, en la avenida Madero, esquina con la calle Quintana Roo, donde se encuentra el Templo de la Merced. ¿Y el saldo? ¿Cuál fue el saldo? Pues en el lugar murieron 3 personas víctimas de las esquirlas, de las granadas. 4 heridos graves que quedaron ahí tirados, posteriormente murieron en los hospitales. Y más de 132 personas heridas, víctimas de ambos atentados en Morelia. Recordamos que mucha gente en ese momento no se dio cuenta exacta de lo que estaba ocurriendo, ni la misma sociedad. Inicialmente se habría pensado que serían fuegos pirotécnicos que explotaron en el piso sin elevarse justamente. Sin embargo, conforme pasaron los segundos, poco a poco nos fuimos enterando de que se trató de 2 granadazos que explotaron entre la población civil. Aquella noche fue una noche larga, fue una noche llena de terror, de sentimientos encontrados. La sociedad estaba estupefacta, no sabía realmente qué es lo que había ocurrido, exactamente no lo sabía, no lo quería entender. Se hablaban de muchos muertos, de llenos los hospitales de heridos, y poco a poco fueron pasando los minutos y poco a poco la sociedad se fue callando, adolorida por lo que había pasado. Aún todavía nos duele, a 14 años de distancia, este primer atentado terrorista en la historia de México. Así de que este programa dedicado a ellos, dedicado a las víctimas del atentado. Y ya estamos justamente con las víctimas que resultaron como tales en el atentado. Damos la bienvenida y agradecemos infinitamente la presencia de Guadalupe Hernández Arriola, que está aquí con nosotros. Lupita, bienvenida. Gracias. Al contrario. Y está con nosotros también Hugo Michel Orgaz Alvarado, también a quien damos la bienvenida. Hugo, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por su invitación y aquí estamos. Gracias a ustedes, gracias por estar acá con nosotros en este programa especial dedicado a ustedes. Estamos hablando de las víctimas del atentado a 14 años de distancia. Gracias por haber aceptado. Es un tiempo, parece ser que los años pasan y las cosas no tienen respuesta. Simple y sencillamente recordamos con mucho dolor esa fecha trágica del 15 de septiembre del 2008. Ustedes fueron al centro de la ciudad para gritar viva, viva, como siempre lo hacemos. Lupita, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con usted? Cuéntenos su experiencia. Pues ahora sí, dijeron por ahí ya me tocaba. Nosotros fuimos 3
mi esposo y una hija que tengo que en ese tiempo tenía 12 años. De hecho yo no iba porque mis hijos, por ejemplo, ella era la más chica, no iba porque pues estaban chiquitas y no me gustaba que hay mucha gente, el aglomeramiento y todo eso. Pero ella recién había entrado a la secundaria y estaba con la idea y vamos, mami, lleva. Pues dijo mi esposo, pues vamos a llevar a la niña. Y nos fuimos y nosotros traíamos una camioneta y la dejamos estacionada ahí por San Juan, porque pues ya había mucho tráfico. Y nos fuimos caminando. Y allí en San Francisco me encontré sin querer a un hermano mío que también llevaba una hija de él, que también quería ir. Uh-huh. Y iba también él, su esposa y su hija. Y ya de ahí en San Francisco nos fuimos caminando hacia lo que es la catedral. Entonces, pues estábamos en la orilla porque ya había demasiada gente, pero pues no sé, llega la gente y se va uno metiendo. Uh-huh. El chiste es que quedamos nosotros exactamente junto al árbol grande. Sí. Está ahí, o sea, a 1 metro de donde cayó la granada. El árbol. Uh-huh. Exactamente, pero nosotros estábamos adelante y la granada cayó 1 metro atrás de nosotros. Sí. Entonces, pues sí nos sorprendimos al momento. Nos quedamos así como que, ¿qué pasó? Pero le dije yo a mi esposo, es que a mí los pies los siento dormidos. Y yo siento mis pies dormidos y dice él, yo también. Pero la niña volteaba y gritaba y yo lo que hacía era taparla, voltearla y tapármela. Y digo, no veas nada, no veas. Porque nosotros al voltear, pues no había nadie de pie. Nadie, era una cosa que yo me acuerdo y todavía hasta siento el olor que había, el ambiente que se vivía, era una cosa horrible, fea. Y a mí me ha costado muchísimo trabajo, porque hasta la fecha yo sigo con psiquiatra, sigo con psicóloga, sigo tomando pastillas para dormir, sigo tomando antidepresivos, porque me ha costado mucho trabajo. Es una cosa que yo no creía que nos había pasado, o sea, yo decía, ¿cómo que una granada aquí a nosotros? ¿Las esquirlas se incrustaron? Las esquirlas nos incrustaron en las piernas, a mi esposo y a mí y a mi hija. Haga de cuenta que mi esposo estaba poquito atrás de mí, entonces su pie izquierdo estaba al pie derecho, estaba tapando a mi pie derecho. Y teníamos a la niña delante de nosotros. Uh-huh. Pero, pues, el derecho salió un poquito lesionado el mío, porque mi esposo era el que me estaba cubriendo en cierta parte. Uh-huh. Pero en lo que fue el lado izquierdo, pues tuve esquirlas hasta las sentaderas. Toda, mi pie se puso inmediatamente feo. Sí. Entonces, mi esposo, pues también su pie estuvo muy mal, él duró 1 semana internado a él lo llevaron al civil. Uh-huh. A mí me llevaron al de la mujer y a la niña se la querían llevar al infantil. Sí. ¿También llevaba esquirlas su hija? Sí, también tiene esquirlas en el pie izquierdo. Mi niña también tiene esquirlas. ¿Aún las tiene? Aún las tiene porque ella no le han sacado ninguna, porque no. Hay unas que no se pueden sacar, nomás las que teníamos encima, que ya inmediatamente se hinchó el pie, entonces había muchas esquirlas y cuando se fue desinflamando, a nosotros nos fueron saliendo. Y ya no las quitaban, pues solo así con un bisturí y a jalar y a quitar. Pero hay las que quedaron profundas, esas son las que no nos quitaron al momento. Uh-huh. Lo que fue a mi esposo y a mi hija, pero yo a mi niña, yo no la dejé que se la llevaran al infantil. Yo les dije, la niña va a estar donde yo esté. Y si la niña se la llevan al infantil, yo no me voy a quedar. ¿Usted escuchó el momento en que estalla la bomba? Sí. Sí lo escuchó. Sí. No vio la bomba volar por los aires, no lo vio. Porque fue atrás de mí. ¿Pero sí escuchó? Sí. Fue intenso. Pues los oídos hasta la fecha a uno se le tapan, a uno le quedan todavía a mí es la fecha, los oídos de repente se me tapan, de repente me duelen y así. Pero es que se oyó un estruendo horrible y se cimbró el piso. Claro.
Y mucha gente decía, es que es un cohete de los que están echando. De la pirotecnia. Sí, ajá, dice, y cayó en el piso. Le digo, no, le digo a mi esposo, es que eso no es. Se dio cuenta es otra cosa, le digo, porque no se oye así. Hubo mucha Le digo, es otra, mucha confusión, no, una cosa impresionante. Y la gente tira. Alrededor, que no hallábamos por dónde pasar. Nosotros ya traíamos los pies dormidos, pero afortunadamente pudimos todavía salir del cuadro exactamente donde estaban. Yo lo que quería era que mi hija ya no viera nada. Sí. Por eso era mi necedad de decirle a mi esposo, vamos a salirnos de aquí, vamos a sacar a la niña. Y fue que fuimos saliéndonos, pero lo peor de todo fue tener que pasar por todos los que estaban tirados. No tenían piernas, que ya estaban muertos, una zona de pisar guerra, la sangre, una cosa que yo digo, y yo les decía a mis hijos, yo jamás me pensé que iba a vivir una cosa de estas. O sea, yo decía, esto nomás pasa en las películas. O sea, ¿cómo vino a tocarnos esto a nosotros? ¿A la fecha? ¿Lo sigue pensando? ¿A la fecha yo sí me duele mucho y yo digo, o sea, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde? O sea, estamos tan mal ya que cómo es la gente de no ponerse a pensar el daño tan grande que hizo. No pensó o sabía lo que iba a hacer o no pensó que iba a ser el daño tan grande que nos iba a marcar de por vida. Que quitarle la vida a tanta gente, porque no nomás murieron gente grande, fueron niños. Yo recuerdo y le digo a mi esposo, yo recuerdo la niñita que estaba atrás de nosotros, que unos muchachos bien jovencitos llegaron con su niña en una carriola, que estaban casi así atrás de nosotros, le digo, y estaban más atrás que nosotros, le digo, la niñita no sobrevivió. Qué tragedia, Lupita, qué tragedia. La cifra oficial, usted, dicen que son 8 muertos. ¿Usted cree, Lupita, porque han corrido muchas versiones? Muchas versiones. ¿Usted que los vio, serían 8 muertos? No fueron 8 muertos. Fueron muchísimos más. Muchos más. Una cosa horrible, horrible. Yo todavía me acuerdo que la ropa que yo traía, haga cuenta que yo me quitaba este suéter ahorita y yo traía piel en mi ropa. Claro que estamos hablando de una granada de fragmentación. Sí. Sí, por supuesto. Y pues pasaste por hospitalización, por cirugías, en cantidad de cirugías, que hasta la fecha hay secuelas y no puedes trabajar. Y no puedo trabajar, y no puedo vivir una vida normal. Yo, de hecho, cuando yo llegué al hospital de la mujer, ya cuando me estuvieron viendo, dijeron, ¿se va a amputar la pierna? Dije, no. Es que no la podemos curar. O sea, es mucho, no podemos curar esto. Dije, no, pues no, porque no están preparados para una cosa de estas ustedes. Aquí nosotros necesitaríamos doctores especiales, claro, porque ustedes no saben ni qué hacer, porque la verdad no sabían qué hacer. ¿Y qué te hicieron? No, pues nomás me vieron la pierna y no me la curaron porque no sabían qué hacer. Nomás supuestamente nos vacunaron para que si había algún virus, porque ahí la versión que se corría mucho y el miedo era que viniera infectada la granada. Entonces, si venía infectada, pues, o sea, todos nos íbamos a morir. Contaminada para hacer más daño. Lupita, el nervio ciático es el que tiene afectado. Quien padece el nervio ciático sabe los terribles dolores que Los terribles dolores que son. Y eso te inmoviliza. Me incapacita. Incapacita total y absolutamente. Sí. Usted lo tiene afectado. Es así, ¿verdad? Es así. Están unas esquirlas incrustadas en el nervio. En este momento tienes esquirlas. Sí, tengo demasiadas. ¿Tu niña también tiene esquirlas? También tiene esquirlas. ¿Tu esposo? Sí. También, todos. ¿Ellos no tienen tanto problema de movilidad? Pues sí los impide mi hija un poco porque también se cansa de estar parada. Ahorita los peores días para nosotros es ahorita que hace frío, que llueve, la humedad, todo nos causa dolor.
Claro. Aunque yo digo que también a ellos, o sea, aunque nomás traen esquirlas, también les causa dolor, porque así está mi hija, hace frío y le duele mucho su pie. Mi esposo está ahorita, cada día está más, porque él fue mucho en su pierna y aparte le lesionó como que la cadera, porque él ya tiene problema para caminar. ¿Y ya no camina bien. Pues trabaja a medias, porque no trabaja bien. Claro. En realidad lo que pasa es que como mi hijo, nosotros teníamos antes un taller de carpintería. Era el negocio de mi esposo. Yo tenía mi negocio, él tenía su negocio, él era de carpintería, pero con esto pues sin dinero, gastos, medicamentos carísimos, sin poder trabajar, muchas cosas. Mi esposo tuvo que decirle a mi hijo, pues, vende lo que se pueda de herramienta, véndela, porque ¿qué vamos a hacer? Uh-huh. Y después, poco a poco, mi hijo levantó el taller, y el taller ahora es de mi hijo. Bien. Entonces ocupa a su papá, ya dice, pues, que se vaya, y que ahí pues, si yo me salgo, esté al pendiente del taller y lo que sea, pues, ya le da algo. Claro. Eso es lo que él hace, pero en realidad él ya no puede trabajar. Vamos a platicar de los apoyos que han recibido, pero quisiéramos platicar con Hugo Michel Orcas Alvarado. Cuéntanos tu experiencia, Hugo. Y aparte tú la viviste de una manera diferente, porque eras un niño, tenías 12 años cuando fue el atentado. Fuiste de los niños heridos en el atentado que hubo esa noche. Y a ti te llevaron al hospital infantil, pues eras un pequeñito de 12, Hugo. Sí, fue una pues historia muy difícil para mí, pero dentro de la historia triste fue un reto que Dios me puso en el camino y que lo supe superar, porque no, o sea, si te da a lo mejor, no sé, un poco de tristeza lo que te voy a contar. Créeme que lo que te voy a contar está más triste, porque mis papás han sido comerciantes, siempre se dedican a vender fruta en las calles, y ese entonces, pues de septiembre, temporadas de lluvia, y mi papá en estas temporadas se dedica a vender elotes, llena su camioneta, se va a los ranchos y ranchea y vende y regresa, y ese día me tocó ir con él. Y entonces nosotros andábamos en Santa Clara del Cobre cuando nos venimos. Yo les digo que en este mundo venimos a caminar un camino que Dios nos mandó, y pues así como Él nos lo manda, lo tenemos que caminar y vivir. Esa es siempre una idea que yo he tenido, y cuando el destino te pone las cosas es porque son para ti. Ese día llegamos a mi casa como a las 9 de la noche, y mi mamá bien contenta se hizo de cenar, y estaba la cena del 15 de septiembre y todo. Y en eso yo salí, y en eso llegaron unos amigos y me dicen, oye, vamos al centro. Y les dije yo, ay, ¿cómo creen? ¿En serio? Sí, vamos al centro. Y yo con miedo me metí, y para que mamá no se diera cuenta me puse un short y unos tenis. Y nos salimos y nos fuimos. ¿Te viste de pinta? Nos fuimos. ¿Escondidas? Nos fuimos, mi mamá no sabía. ¿Y luego? Y entonces en el camino íbamos a agarrar un camión, y sí, yo vivía en la colonia Solidaridad, y era el camión Prados Verdes el que iba. Entonces ahí íbamos en la avenida, y el camión le gritamos y se para, y sí, iba para el centro. En el camión nos encontramos a una tía, y me dice mi tía, ¿a dónde van? Y le digo, vamos al centro. Pero yo iba con unos amigos, y me dice, no, pero ¿cómo se van a ir solos? Dice, espérense, yo los voy a llevar. Y agarra, y sin pensarlo le dice a su esposo, ve y tráete una cobija para el niño, porque iba mi tía, mi tío y 3 hijos. El más grande tenía 10 años, luego seguía otro que tenía en ese entonces como 4 o 5 años, pero el más chico tenía 8 meses. Uh-huh. Y iban ellos de mi tía, y íbamos 6, y de mis amigos eran otros 6, uh-huh. O sea, en total éramos 12. 12 personas, ajá. 12 somos, y nos fuimos. Llegamos hasta el centro, mi mamá no supo, llegamos al centro, y nos agarramos todo de cadenita, y ahí vamos. Uh-huh. Mi tía era la que iba primero, y luego mi tío. Entonces llegamos hasta adentro, y en eso se sentía muy apretado, y dice mi tía, vámonos para atrás. Cerca de Catedral. Cerca de Catedral, donde está el árbol.
donde pasaron está a el la árbol. Plaza Melchor No, Ocampo. no sé si recuerden que antes la plaza estaba, ahora ya la modificaron, pero Sí. antes la plaza estaba el asta de la bandera acá y había como una tipo Así es. jardinera y una fuente. Ándale. Ok, pues llegamos y nos metemos hasta adentro. Y dice mi tía, está muy apretado, vámonos más para atrás. Pues nos vamos para atrás. Yo era de los que iba hasta adelante. Iba mi tía, mi tío y mis demás primos. Y iba atrásito, pero iba como a mitad de la fila porque para atrás todavía había 6. Pero yo necio quería ver. Y entonces yo me subí a la jardinera, a la fuentecita que antes había donde estaba y yo me subí ahí. Pues ya iban a dar casi el grito porque ya era tarde. Y justamente sonaba el Viva México. Y justamente a la tercera que dijo Viva México, yo sí les digo, yo sí vi la granada cuando cayó. Cuéntanos. Cayó. Alcancé a ver cómo estaba un señor adelante con un niño y ellos estaban parados. Yo estaba atrás, pero atrás te estoy hablando de que estaba como a 2 metros, o sea, ni de aquí a la pared. Pero lo que a mí me ayudó bastante fue que yo estaba arriba de la jardinera. Sí. Entonces, yo vi algo cayó y le cayó al niño. Y el señor se va así completamente y cae así de frente, cayó. Pero me llama mucho la atención y dije, ay, ¿qué pasó? Y me quedo viendo y fue una bola que por un hoyito sacaba humo, pero empezó a girar solita, así solita, y yo creo que giró como 1.5 metros cuando en eso estalló. Y cuando estalla fue como un aire, no sé, que aventó, como que hizo la explosión, sí. Como que hizo que aventó todo en su camino. Entonces yo caigo arriba de la jardinera, pero había mucho humo. Recuerdo que abrí los ojos y no sabía qué había pasado y había mucho humo blanco. Entonces cuando abro los ojos, yo creo que fue uno de los peores días de mi vida porque estaba viendo una zona de guerra, una zona de combate, una zona en donde pagaron muchas personas algo que nosotros no debíamos. Nosotros no traíamos nada y éramos personas inocentes que lo único que queríamos era disfrutar de esa noche. Y esa noche Morelia estaba viviendo una trágica situación, porque abrí los ojos y mis ojos no podían creer lo que yo estaba viendo. Era sangre que corría, no creas que eran gotas, eran lagunas de sangre. Charcos que pisabas para poder salir. En donde bajé y bajé y se escuchaba agua cuando caminabas. Y entonces yo lo primero que hice fue en que, sí recuerdo que me quedé un momento parado y dije, no puede ser mis ojos lo que están viendo, y vi todo, pero en eso dije, no puede estar así. Y lo primero que hice fue que mi tía me gritaba, hijo, por favor, ayúdame, y ella estaba tirada. Y lo que menos me importaba era ella. En lo que yo me enfoqué era en el niño de 8 meses que llevábamos. ¿Y dónde estaba? Y cuando yo volteé a mi tía, ella estaba así completamente arriba de él. Y dije, pues tú no me interesas, me interesa el niño, y lo levanté. Recuerdo que el primero que lo levanta, yo hago un lado a mi tía y quien lo levanta era un amigo mío y él fue el que agarra al niño. Y él me decía a mí, güey, no manches, está muriendo. Y no sabía qué hacer, entonces yo lo agarré y lo envolví en una cobija. Y lo primero que hice fue irme a una ambulancia. Y cuando llegó a la ambulancia, ya había gente de la que estaba en las orillas, que pues a lo mejor pues sí estaba mal, verdad, que estaba sangrando, pero yo creo que en ese momento pues la prioridad eran los que estaban ahí ya pues por morir. Entonces yo agarro, me voy a una ambulancia, y en la ambulancia recuerdo que mi primo, el que tenía 10 años, se va conmigo y le dije vente, y nos fuimos y me llevé al niño de 8 meses. Entonces nos fuimos a la ambulancia, y cuando íbamos a la ambulancia íbamos mucha gente que yo iba así en brazos parado agarrándome, porque sin mentirte yo creo que íbamos como unas 10 personas en esa ambulancia. O sea, la camilla es para un paciente que va acostado, y te lo juro que iban como unos 5 y unos 5 de este lado más los que íbamos parados. Y en eso iba una señorita paramédico y nos dice, vamos a ver quiénes son los más delicados para irlos atendiendo.
En eso me dicen, ¿a ti qué te pasó? Y les dije yo, nada, yo no tengo nada, nada más que mi sobrino, mi primo, es mi primo. Les dije, fue el que iba más grave. Entonces, me dicen, a ver, pásamelo, y se lo doy. Y en ese entonces la ambulancia iba para el hospital civil, porque la mayoría éramos puros adultos. Cuando yo le paso al niño, pues todo cambia. La señorita le dice al que iba manejando la ambulancia, vamos al hospital infantil porque llevamos un bebé que va muy grave. Entonces, tienden la camilla ya al bebé y empiezan a cortar la ropa. Y mi primo, que tenía 8 meses, llevaba así la parte del pie, del tobillo hacia arriba, así, o sea, trozado. O sea, era el hueso el que estabas viendo, expuesto, y sangraba mucho. En eso lo que hicieron fue ponerle un torniquete, y cuando llegamos al hospital infantil, llegamos y había unos médicos que estaban ya afuera esperando a ese niño. Y nos bajan y nos dicen que nos iban a atender a todos, pero que nos iban a ir pasando. Entonces yo me bajo junto con el niño, y se meten, y los médicos todos se enfocaron a ese niño. Y pues ahí va la pregunta del millón, me dicen, ¿y tu familia? Y le dije, pues mi tía, fui yo al centro, le dije, iba con una tía, pero ella se quedó, es que explotaron los cohetes, yo fue lo único que dije, y pues cayó uno ahí y explotó. Y me dicen, ok, entonces ellos están en el centro. Le digo, sí, están también heridos. Me dicen, ok, pero es tu tía y tu mamá. Y yo decía, ching, ¿cómo le voy a marcar? ¿Qué le voy a decir? Porque me había ido y no sabía. Entonces agarro y le marco por teléfono y me contesta. Mi mamá en plena pachanga, se escuchaba la música y, mamá, oye, ¿dónde estás? Y me dice, aquí en la casa, ¿dónde estás? Te ando busque, ¿dónde estás? Y le dije, oye, es que me vine y pues en el camino me encontré a mi tía y nos venimos al centro y no se explotó un cohete y estamos en el hospital infantil. ¿Qué? Hugo, ¿dónde estás? Es mentira, le dije, no. Voy para allá. Y entonces, pues cuando llega, pasó un tiempo, como 1 hora yo creo. Estaba yo en la sala de urgencias. Y de repente los médicos corrían para allí y para acá. Y en eso me dicen, oye, necesitamos que tu familia llegue lo más pronto posible porque el bebé está demasiadamente grave. Cuando yo volteo, estaba mucha gente enfocado en ese bebé. Y volteé y en eso le dije yo a una doctora que estaba ahí, le dije, es mi primo, dígame cómo está. Y me dice, tu primo está grave, está mal. De hecho, ahorita acaba de caer en paro. Y los doctores veían cómo le descargaban, le daban descargas y el bebé brincaba a reanimarlo. Y agarré y me salí, en eso me dicen, te vamos a revisar. Y le dije, no, yo no traigo nada. Y me dicen, es que te tenemos que revisar, quítate la ropa y ponte una bata. Y cuando yo me quito la bata, mi pie me brotaba, de la parte del tobillo de arriba, me botaba, pero me botaba así sangre. No te había dado cuenta. No me había dado adrenalina, cuenta. No te yo no sentía. Es que no se sentía en el momento. Estabas ocupado. Yo no sentía. Sí, por todo lo que estaba viviendo. Y yo les decía, a mí déjenme salir, yo quiero ir a ver a mi tía al centro. ¿Y yo qué te no tenía detectaron? nada. Entonces cuando me quito la ropa, cuando yo me estaba quitando la ropa, me empecé a sentir mareado. Nada más mareado así. Y yo dije, ay, ¿qué me estará pasando? Y en eso cuando me quitan la ropa, me doy cuenta que me sentaron en una silla y en la silla había mucha sangre que estaba escurriendo. Y yo me llamó la atención porque me quité la camisa todo y cuando era de un pie que me estaba hacia ahí saliendo sangre, sí. Pero me escurría. Y entonces ya se acercaron y me empezaron a atender. Y al poco rato, yo como que mis ojos lloraban, pero pues decía, pues es de todo lo que estoy viendo, ¿verdad? Claro. Y cuando nos empiezan a sacar radiografías, detectan que tenía una esquirla en este ojo. Y yo aún no sentí. Afortunadamente solamente fue una. Estuve hospitalizado. ¿No perdiste el ojo? No. Estuve hospitalizado en el hospital infantil 11 días. Y sí fueron más o menos como 11 días. Y en ese entonces me decían que podía perder el ojo. Porque pues no sabían que había que retirar la esquirla porque no la podía tener. ¿Esta cicatriz es de la esquirla? No, esta cicatriz
Es otra cosa, ¿no? Sí, es otra, pero... Entonces te hicieron cirugía. Y me extrayeron Te pero el doctor sí extrajeron. me dijo, claro, lo puedes perder, hasta la idea de... Ya me habían dado terapias y todo porque me dijeron que probablemente lo iba a perder. Cuando pasa la cirugía y todo, un día recuerdo que regresó al hospital y empezamos a hacer como prueba. Y me daba cuenta que podía volver a ver. Yo creo, y sinceramente se los platico, que en un porcentaje, con este ojo yo creo que he de ver como un 60%. Porque si tú me dices, ¿qué dice aquí? Yo con este ojo no detecto qué dice ahí. Pero afortunadamente pues no lo perdí completamente. ¿Y tus tíos? Pues mis tíos estuvieron muy graves. Pero ellos, no falleció ninguno. Afortunadamente ninguno. El niño ahora es un primo que les digo yo que lo quiero mucho porque es un milagro. Sí, ahora tiene 14 años, 15 casi, y precisamente hace unos días nos sentamos en una mesa y le decía que yo siempre había querido platicarle esta historia, pero se la quería yo platicar cuando estuviera grande y entendiera la situación. ¿Y ya se lo platicaste? Y se la platiqué. Y se me quedaba viendo y casi lloraba y le dije, lo tenías que saber porque fue algo que, no digo, yo siempre como les decía hace un rato, cada quien tiene un camino que Dios no lo mandó, le dije, y Dios te puso prueba muy chico, le dije, y la superaste, le dije, y no voy a decir que yo te salvé la vida porque no, quien fue Dios, pero le dije, tú eres una persona muy importante porque en ese entonces casi a mis ojos estaban viendo casi la pérdida de un primo, le dije, porque sentía que no ibas a salir. Y pues esa noche, como a las 4 de la mañana, me pasan a piso, y como a las 6 de la mañana andaba una enfermera, el hospital pues estaba hecho loco, no abajo, y arriba recuerdo que estaba muy silencioso, entonces va una enfermera como a las 6 de la mañana y me dice, oye, recuerdo que tú me comentabas que llegaste con malfamiliares. Fíjate que del quirófano sacaron a un niño, pero no sabemos ni nombre, no sabemos nada. La verdad es un niño que me pasaron a piso. Está un poquito grave, pero no tenemos nombre, no tenemos nada. Y le dije, a ver. Y yo tenía la esperanza de que ese niño fuera a ser él. Y sí me lo pasan. Y cuando le digo, sí, es mi primo. Es mi primo y estaba con este pie hasta abajo, con yeso. Pues afortunadamente podemos decir que a estas alturas pues todos estamos fuera de peligro, pero pues sí con daños. Pero con esquirlas. Y con esquirlas, porque él en su caso camina, cuando lo ves caminar, camina un poquito como que de lado, porque sí perdió una parte de su hueso. ¿Tú ya no tienes esquirlas? Sí, tengo esquirlas en este pie. ¿En el tobillo? Sí, de hecho las podemos ver aquí se muestran. Aquí yo las tengo, si las ves. ¿Y ya no las pueden sacar esas? No, aquí las puedes tú ver, las puedes palpar y se sienten. Se sienten, sí. Aquí lo pueden. No, es que les cambió todo. O sea, les cambió todo, absolutamente todo este atentado. Hoy estamos conociendo de cerca de ustedes que pues lamentablemente fueron pues parte del protagonismo de esa historia, ser las víctimas. Por fortuna, pues no de las víctimas mortales, muchos perdieron ahí la vida, muchos perdieron miembros, parte de su cuerpo. Sí, muchas perdieron. Muchas pérdidas. Ustedes hoy están acá con nosotros, están compartiendo esta historia, y son un milagro. No les tocaba. No nos tocaba. Gracias a Dios. Las historias de apoyo, de ayuda, siempre la autoridad se pone muy guapa para ayudarles. ¿Realmente les han apoyado o no? A últimas, o sea, de un tiempo para acá de que estuvo el gobernador Silvano, fue que tuvimos atención. Nosotros no teníamos, era un rodar, era un tocar puertas, nos las cerraban, era una pesadilla, la verdad. ¿Don Miguel Godoy no les apoya? Pues como él salió pronto, él no como tal de estar al pendiente de qué ocupan, qué les falta. No, él sí al principio sí, pues sí visitó todos los hospitales, visitó todos los enfermos y todo, pero no fue como tal decir sí recibí el apoyo de él así, o él estaba al tanto al pendiente de nosotros. No. Pero tú acabas de decir que era un periodo muy corto, poco tiempo. Después vinieron más gobernadores. Nada tampoco. Nadie nos recibía, nadie nos quería escuchar. No querían. El Congreso tampoco. No.
Hasta que llegó Silvano Aureoles, hay que decirlo. Sí, hasta que Con él se llegó logró él. algo. Sí. ¿Qué Se logró muchísimo lo que no teníamos, se logró. ¿Qué se logró? Se logró. Al principio lo que nos dieron fue lo que se hizo Godoy, y hay que ser claros y no hay que negar lo que se nos ha dado, lo mucho o lo poco. Hay que ser claros. Sí. Lo que sí hizo Godoy fue establecer exactamente luego un decreto de que se les va a apoyar con una cantidad quincenal, por decreto. Sí. Eso sí lo hizo. Sí. Pero eso fue hasta que nosotros, por ejemplo, unos, pues como fueron hijos, por decirles que se habían lesionados, inmediatamente pudieron arreglar y pudieron llevar papeles y todo, y luego darles el apoyo. Sí. Pero como los que teníamos, por ejemplo, que éramos toda la familia, pues no podíamos ni sabíamos. ¿Por qué? Porque no podíamos pararnos, duramos meses en cama, era enfocarnos en estarnos tratando y todo. Sí. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el caso de nosotros nos damos cuenta en el 2010 que había que meter papeles al Congreso para que nos dieran un apoyo. Todo un trámite burocrático. Y un trámite Terrible. pesado, porque había diputados que, o sea, nosotros, ¿por qué les vamos a ayudar? Claro. O sea, nosotros no nos corresponde, o sea, ¿por qué les vamos a dar? O sea, así unos sí se ponían en un plan y otros como que decían, no, pues es que pues vamos a ver de qué manera se les ayuda, de qué manera se les apoya. Pienso que más bien lo que pasó en este atentado fue que realmente pues aprendimos muchas cosas todos, ¿no? Desde la parte de, yo creo que fue algo nuevo que llegó hacia nosotros hasta para ustedes, ¿no? Porque pues fue una tragedia muy fea. Pero yo creo que lo que pasó aquí fue que el gobierno nunca estuvo preparado para una dimensión de estas, que nadie se imaginaba que iba a pasar, porque Nadie estaba preparado. Nadie estaba preparado. Porque siempre en ese entonces, pues como que aún andaban viendo, quién era el que se iba a ser responsable, ¿no? A nosotros nos decían que las investigaciones estaban, bueno, en mi caso me decían que las investigaciones estaban y pues que se iba a buscar a los responsables, y yo decía, está muy bien, ¿no? Qué bueno que haya justicia, pero ¿y quién nos va a reparar? ¿Quién nos va a reparar el daño, las necesidades que se ocupen, lo que nosotros en ese entonces hospitalización, necesitábamos? Terapias, en fin. Era un gastazo grande. Hubo compañeros, en este caso, como me pongo de ejemplo el de Lupita, que pues desafortunadamente ella estuvo mucho tiempo en el hospital, y que todavía saliendo pues tenía que estar en reposo, cuidándose y todo, y que no fue nada más de que te dieron de alta y ya vas a caminar, no, sino que fue un lapso de luego de terapias, y que ahora vas a ir a rehabilitación y cosas así. Entonces todo ese tiempo para ellos y para nosotros que no sabíamos fue como pérdida de tiempo, porque nosotros nos enfocábamos en nuestra salud, en saber cómo le íbamos a hacer el día de mañana. Exacto. Pero nunca nos imaginamos el estar tocando la puerta y decirle al gobierno, ¿sabes qué? Ya estás responsable porque te tocó, te corresponde. No sabíamos, y tampoco sabíamos si ellos eran los indicados. Entonces, en la administración de Leonel Godoy, en mi caso, sí nos apoyó, pero fue así como que muy poco. O sea, digamos, fueron al hospital, a mi mamá le dijeron, ¿qué necesitan? Mi mamá le dijo, pues la verdad, dejé de trabajar y ocupo ahorita para ir a la casa para mis camiones. En ese entonces llegó Felipe Calderón, Leonel Godoy y Fausto Vallejo, y Fausto fue el que agarró y sacó 2,000 pesos y le dijo, aquí están para sus camiones, y aquí están. Nos mandaron una despensa, y entonces pues el apoyo fue, pero fue muy poco. Claro, pues en el momento. Realmente. Lupita, hoy ¿está recibiendo mensualmente alguna cantidad? Estamos quincenal. Ya por fin. Sí. ¿Podemos saber la cantidad o creen prudente que no? Si no hay problema. No, o sea, pues le digo que no hay ningún problema. Pero lo que sí recibimos una cantidad, pero por ejemplo, las cantidades que se repartieron no son equitativas a los daños que tenemos cada quien. Porque siguen los gastos. Porque siguen los gastos. No es que a todos nos den lo mismo, no. Sino que a las que arreglaron primero fueron las que salieron con unas cantidades grandes.
Sí, y a los que arreglamos después, por ejemplo, nosotros metimos los papeles en el 2010. 2 años a nosotros después. nos pagan, nos empiezan a dar apoyo En el 2011. hasta en el 2011. Y ¿Hay mientras... mucha diferencia? Pues sí, Mucha. porque hubo gente que se pensionó casi ¿Con cuánto? en aquel entonces, o sea, nosotros no sabíamos, sino que nada más dijeron, a ver, los más graves se van a pensionar y iba a ser ya. Entonces hubo Ya unos que se dice, pensionaron casi en el 2008, metieron sus papeles y casi en el Sí, 2010 ya estaban, en el 2009 a principios ya estaban Pero pensionados. podemos decir que en este momento ya todos no están desamparados. Ah, no, ya ahorita no. Ahorita esto no. Ahorita no. No, porque llegamos y entonces ya después de todo eso, de todo el peregrinar y tocar puertas y Terrible. que nadie Terrible, ya. se hacía cargo del asunto, Sí, yo así sí es. tuve unas así contradicciones porque decía, es que sí es su asunto, porque este daño no fue personal, el daño no me lo quisieron a mí hacer personal, este daño fue por algo. Claro. Fue por algo y hay un motivo y el motivo es el gobierno y a mí el gobierno me va a Sí, responder. coincido completamente. ¿Por qué? Porque le dije, porque si fuera personal a mí me hubiera pasado otra cosa y me hubiera pasado en mi casa y todo. Voy de acuerdo que usted me diga, yo por qué te voy a ayudar. Pero sí estamos de acuerdo de que es Tiene una responsabilidad el responsabilidad del gobierno completamente. Porque no dio las garantías de seguridad Sí. para ustedes que en ese momento fueron a un evento que convocó Que el propio vamos, Estado. exactamente, que es un evento del Estado Coincido. que estábamos acostumbrados a que se hacía Sí. y no nos esperábamos esto y vuelvo a repetir, es que no era un daño personal que dijera, es que el daño era directamente para ti. No. Estamos hablando de algo inédito. Exactamente. De algo fuera de lo común. Fuera de lo común. Estás hablando- Porque nunca había pasado en ningún Estamos hablando lado. de guerrilla. Estamos hablando de guerrilla. Estamos hablando de problemas. Un narcoatentado, así le han llamado. No fue un Exactamente. narcoatentado. De palabras mayores estamos hablando. Exactamente. Entonces quiero referir a esto. Porque a esas alturas les voy a hacer una pregunta. Después de 14 años, ¿tienen miedo vivir? Yo le voy a decir, yo en lo personal, Sí, quiero saber. yo sí. Yo salgo, pero no salgo demasiado y yo no puedo tolerar andar, por ejemplo, donde hay mucha gente. O que ando en la calle y que oigo las patrullas y ya siento que algo va a pasar. Entonces yo no tolero muchas cosas. Yo no le tolero mucho el ruido recio porque me da miedo que no escuche otra cosa. Claro. Yo no tolero muchas cosas que a lo mejor va a decir la gente, esta está loca, o sea, es bien exagerada, o es esto, pero mismo mis hijos, pues les ha dolido mucho, porque les digo yo al psicólogo y le digo yo al psiquiatra, yo estoy viva, así me ven ustedes. Sí. Pero a mí, en ese evento, se murió una parte de mí. Yo Por no eso- soy la misma de Por antes. eso la pregunta. Yo no soy la misma. ¿Y tú, Hugo? Yo no soy la misma de antes. ¿Cómo te marcó? Son marcas de por vida, ¿no? Sí, nos marcó Sí. de por vida. La pregunta es si tienes miedo. Sí tengo miedo. Pero ¿sabes cuál es mi peor miedo que tengo en este momento? No poder superar el salir en la noche. No sales en la noche. Salgo, pero solamente si supongamos si me dices, oye, voy por ti, vamos por unos Acompañado. tacos. Vamos. Pero si me dices, oye, ve a traerte unos tacos tú solo y vete caminando. No, No voy. vas. No voy. ¿Y cuando se acerca el día 15? Cuando se acerca Pasado mañana. el día 15 para mí Que nace en... es como tristeza. Han pasado 14 años y mucha gente, hay veces que, pues como todo, ¿verdad? Cada quien tiene su manera de pensar, de criticar, de darte buenas cosas y todo. Pero me preguntaron el otro día, oye, ¿y a poco a 14 años a poco te acuerdas? Y les digo yo, han pasado 14 años y se los voy a compartir de manera personal. Anoche estuve llorando. Sí, Me claro. ganó la tristeza, estaba solo en mi casa. Es algo que no vamos ¿Qué a pasó? olvidar. Cuéntanos. Volteé al cielo y me dieron ganas de llorar.
y lloraba porque pues se me vinieron muchas cosas en mi mente. Estos días para nosotros, pues sí, nos recuerda la fecha y pues vienen muchas cosas, muchas tristezas. Aún no creo. Hay veces que Dios nos dio una segunda oportunidad de vida. Anoche estaba fuera de mi casa y la gente del gobierno o la peor administración que nos tocó a nosotros fue cuando estuvo el Salvador Jara. Esa fue la peor administración. Fue Godoy, luego llega Salvador Jara y ni los buenos días nos quiso dar nunca. No, nunca lo recibió, no los atendió. Nunca. Sí nos consta, estuvimos ahí como muy atentos al tema. Entonces, cuando llega Silvano Aureoles, él llega y nos dice, yo voy a trabajar y yo voy a ver por ustedes. Y en lo personal, no creí, porque dije, son promesas que han venido y que pues ya estábamos en el 2008 y dije, no, estábamos en el 2018 y dije, pues después de tantos años, no, ¿quién va a hacer algo por ti de tantos años? Él llega y la verdad nos cumplió las promesas que nos hizo. Yo te puedo decir que yo tengo una casa que la recibimos en esa administración. Yo sí, no escondo nada. A mí nadie a lo que yo quisiera darles a entender que yo lo que estoy hablando no lo hablo yo, lo habla mi corazón, créeme. Yo no vengo aquí, nadie a mí me dijo tienes que hablar esto, nadie absolutamente. Yo vengo a contarles un testimonio, el que ustedes me preguntan, yo respondo. Cuando yo me pensionan, a mí me pensionan con 1,400 pesos a la quincena. Eran 2,800 al mes. Esa era mi pensión. Nada. Esa era mi pensión. Y yo la pregunta que les hacía era, yo les decía al gobierno en ese entonces, yo les decía, yo quiero que con 1,600 vivas, no una quincena, sino un día. Y no te duran a ti ni 1,600 para un día. Y con las necesidades médicas que tienen ustedes. Y ahorita yo puedo decir que, pues yo creo que en las condiciones en las que nos deja la administración pasada no nos dejó tan mal. Porque ahorita yo recibo 7,000 pesos a la quincena. Bueno. Entonces, sí, el cambio tú lo ves. Tremendo. Tú lo ves y es Tremendo. bastante. Bueno. Aparte, hubo muchos apoyos. Un día dijo el gobernador, a ver Lupita, déjame de estarte tú con tristezas, mejor ponte un negocio, dime qué quieres hacer. Entonces hubo muchas veces que nos dijo, a ver Hugo, ¿tú qué quieres? Dime qué quieres, pero quiero que entretengas tu tiempo. Y nos metió a programas donde nos ayudó a emprender negocios y todo eso. Ahorita yo tengo una tienda, una pequeña tienda de abarrotes, muy chiquita, no creas que es una tienda, pero muy chiquita. Tu negocio, pero es mía, y tuyo. lo mejor que es en mi casa, en donde yo no pagué nada. Fue una casa que en la administración pasada se me entregó y que me entregaron mis escrituras. Y entonces... ¿No fue lo que pagó? Entonces simplemente... Ajá, nada más se pagaron las escrituras, pero fue muy poco. Sí. Pero de ahí para allá... De ahí para allá, dime, Sí. a estas alturas, ¿quién te Y él regaló no una tenía casa? un compromiso como Nadie. para decir, yo voy a darles esto y esto. Le entró porque Silvano. Sí. Le entró, le tocara, no le tocara, dijera, yo tengo obligación o no la tengo. No. Cuando tuvimos la primera relación con él, que nos dijo, a ver, platíquenme su situación. Le dije, yo lo único que quiero es siquiera que nos escuche. Es lo que le pido, le dije. Me acuerdo que le dije, es que nadie nos escucha. Nos han cerrado las puertas, nadie sabe cómo estamos ni en qué situación estamos. Yo nomás le pido a usted que nos escuche tantito. Y los escuchó. Y él me dijo, no te preocupes, Lupita. Y los escuchó y los Mientras atendió. que yo esté, yo los voy a atender. Y cada año. O sea, en el transcurso del año lo que necesitara, mis recetas... Hoy lo no que se ha fuera, interrumpido todo. el apoyo con la actual administración. Ahorita sí, porque, Sí. por ejemplo, yo, en lo personal, soy la que, hasta ahorita como estoy enterada, soy la que estoy con médicos especiales. Entonces son medicamentos muy caros.
Entonces, que casi no hay en el hospital civil, casi nunca hay ese tipo de medicamentos. Antes yo llevaba mis recetas a Atención Ciudadana y no había ningún problema. Yo las llevaba y si era posible ese mismo día, y si no me decían, y yo ahora no, se retrasó, no hay todo, dinero. está parado. Sí, está parado, los medicamentos está parado. ¿Y lo demás lo que sí no se ha detenido es la pensión, porque está por decreto, sí. no la pueden tocar, ¿no? Esa sí, que esa nos la siguen dando como pero es cada de tus quincena. medicamentos y de muchas más personas. Y los demás no ¿Qué hay. decirles? Que no hay medicinas no solamente para ustedes, sino para todo el mundo. Este es un tema muy serio. Sí, muy fuerte. La vida, lógicamente, que ha sido muy difícil, de muchísimo aprendizaje con ustedes, bastante dura. Dice por ahí la gente que se pone a reflexionar que mientras más dura la cuesta, que más creces tú. De todo corazón, nosotros les deseamos que sigan creciendo. Sabemos que es muy difícil la situación. Gracias por venir a contarnos estas historias desgarradoras, reales. No estamos en la parte media de un mundo, sino estamos justamente aquí en Morelia. Estamos aquí y yo decía, no, es que no es posible, es que no es cierto. O sea, ¿cómo? O sea, yo decía, Dios mío, ¿por qué? ¿Y por qué a nosotros? O sea, ¿cómo? No hay explicación no para había eso. una explicación como es el camino que nos toca a cada uno. No hay explicación. Y como acaba de decir Hugo, o sea, yo con el tiempo digo, Dios mío, tú por algo me pusiste esta prueba, nomás yo lo que yo te pido mucho es que me ayudes a tener paciencia, porque es la que yo necesito mucho, paciencia, porque puede decir la gente, ¿cómo es posible que a 14 años y tú estés en esta situación? Pues porque no lo han vivido. Porque no lo han vivido, porque no saben. Yo era el pilar principal de mis hijos y dicen mis hijos, mamá, nosotros no te podemos ver tirada, nosotros no, porque tú siempre has sido el apoyo de nosotros. Claro. O sea, tú siempre has sido el apoyo más grande, hasta mi papá contigo. O sea, aquí el mayor pilar no ha sido mi papá, has sido tú. Sí. Y si tú no te nos derrumbas, ¿qué vamos a hacer? Y es por eso que cada día le echo ganas y me paro y digo, hoy me puedo parar, adelante, mañana no, al rato no, ni modo. Lupita, qué bueno que tenga ese apoyo y esa fuerza de sus hijos, porque esto lo va a impulsar. De otra manera entraría en una depresión terrible. Así es que pues muchas gracias. Hugo, ¿algún comentario final? De veras que estamos muy agradecidos. No, gracias a ustedes por su invitación. Como les decíamos hace ratito, ustedes me hacían la pregunta, ¿cómo les ha ido en estos gobiernos? Yo les puedo decir que con Godoy pues sí nos fue un poquito bien, con Salvador Jara no, con Silvano nos fue más que bien, ahorita se los comparto. Esto que comentaba hace ratito Lupita de los medicamentos, sí, ahorita se han retrasado un poco, pero también nos dicen que es porque la administración pues iba entrando y muchas dependencias pues ya se acomodaron, pero no hubo presupuesto o algo así. Pero estamos convencidos, yo en lo personal anduve con este gobernador en su campaña y estoy seguro, convencido de que en esta administración nos va a ir mejor. Hasta ahorita hemos tenido ya 3 encuentros en donde pues han estado toda la parte de las dependencias a nuestro favor y nos dicen en lo que podamos, aquí estamos y dispuestas a ayudarnos, no se nos ha cerrado ninguna puerta y estamos convencidos de que no nos va a ir va a dejar pasada, nos va a ir mejor. Nos informan Hugo y Lupita. Sí, si es que lo logran. Sí. Pues espero que sí, porque ya el secretario del gobernador se animó con nosotros. Y vas a ver que lo van a entonces yo creo que sí va a haber, yo pienso que sí, porque a él no lo hemos visto, pero como el secretario se arrimó ya con nosotros, se nos mandó a hablar,
pues dice que está en la mayor disposición de que nos va a ayudar en lo Así que se será. puede. Había veces que mis compañeros Sí, sí, decían, sí. tenemos temor de que se vaya la anterior administración y llegue esta. Y ahora les digo, así como van las cosas, les digo, yo creo que debemos de Va a estar ser mejor. tranquilos porque nos va a ir mejor. Bueno. Estamos Pues con- les agradecemos Sí. infinitamente, Lupita, Hugo. Su historia nos sigue doliendo porque pues somos de aquí, porque lo vivimos. No ahí de manera directa como víctimas, pero sí estuvimos nosotros también como medios informando paso a paso lo que sucedió con mucho dolor. Y nos sigue doliendo cada que lo recordamos, cada que escuchamos sus historias, nos sigue doliendo y estamos con ustedes, no están solos. O sea, no están, ni van a estar solos, y mientras sigamos nosotros en estos espacios, no los vamos a soltar y vamos a presionar y vamos a ir caminando de la mano con ustedes. Es un compromiso de nosotros para que no se olvide. Es un tema que no se tiene que olvidar. Ustedes lo tienen que superar, pero es un tema que nunca se va a Que olvidar. nunca se va a olvidar. No. Lupita y Hugo, yo les quiero decir que no solamente ustedes resultaron afectados. La sociedad fue agredida. La sociedad fue herida, no ustedes. Esta sociedad al día siguiente de ese 15 de septiembre estaba dolida. Estábamos dolidos, estábamos callados, estábamos muertos de miedo. No sabíamos qué iba a pasar. Y a la fecha, creo yo que esta herida, que no solamente físicamente es de ustedes, moral y efectivamente también es de la sociedad. Ese es mi punto de vista. Que les siga yendo mucho mejor y dentro de todo pueden respirar, pueden ver, pueden caminar y pueden expresarse y estar con su familia. Que Dios los conserve. Muchas Gracias por haber gracias. estado con Gracias. nosotros, Hugo. Gracias. Lupita, muchas No, gracias, de verdad. Gracias a ustedes. No, tienes que agradecer, ¿no? Y hacemos una breve pausa, José Luis. Ah, Para tener, sí, continuamos. vamos a continuar para hablar ahora con el comisionado de atención a víctimas, que también es importante escuchar el otro lado, ¿no? La versión del actual gobierno del Estado. Plásticos y Hogar Don Vasco te ofrece un amplio surtido en electrodomésticos, artículos para la cocina y restaurantes, repostería, peltre, aluminio, loza, gran variedad de artículos de plástico y amplia gama de cristalería. También contamos con nuestro departamento de material eléctrico, ferretería, artículos de plomería. Surtimos tu hogar o negocio. Tenemos artículos especiales para hoteles y restaurantes. Visítanos en Avenida Lázaro Cárdenas 357, cerca del Mercado Independencia, y en nuestras sucursales en Vicente Santa María, Monumento, Libramiento Norte, en la zona del Realito, El Morelia, Michoacán. Y continuamos con ese tema de los granadazos. Damos la bienvenida al comisionado estatal de víctimas, a Josué Mejía Pineda, a quien saludamos. Josué, bienvenido. Buenos días, muchas gracias José Luis, muchas gracias Dani por Al el contrario, espacio. Josué, gracias por darte el tiempo. Y pues con un temazo, ya platicamos hace un momento con dos de las víctimas. Hay una lista larga correcto. de este atentado que ya se cumplen pues estos 14 años. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros para hablar del tema. Muchísimas gracias. Josué, te ha tocado a ti prácticamente estar al frente de las víctimas de los granadazos. ¿Cómo nos puedes hacer un compendio de lo que has hecho y lo que se ha hecho y hasta dónde se va ahorita? Sí, miren, nosotros asumimos la dirección de registro de víctimas en el año 2018, justamente cumpliendo 10 años después de este lamentable hecho, y trazamos una ruta muy clara de hacia dónde íbamos. Primero hicimos una valorización de las pensiones que tienen las víctimas. Se lograron históricamente crear 6 pensiones más, aumentar 11 pensiones. Comenzamos meses de trabajo con la CEAP federal y hemos trabajado en la dignificación del memorial. Antes todo el mundo iba y lo pisaba, habría que dignificar, porque un memorial es la memoria histórica de hechos que no tienen que volver a suceder. Así es. Y posteriormente trabajamos de manera conjunta con las instituciones, se logró 17 viviendas para las víctimas, se lograron las escrituras de esas víctimas, 12 proyectos productivos, y hemos estado interviniendo justamente en los temas de salud. ¿Cuál es la ruta de este nuevo gobierno, del señor gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, el secretario de gobierno Carlos Torres Piña?
luchar por llegar a la reparación del daño. No olvidemos que este es un delito federal, que aunque sea federal el Estado le ha entrado con todo, pero estamos en mesas permanentes para ver esta vinculación con la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas. Y les comento que presentamos un documento para abrir el caso, porque es muy importante para mí como comisionado y como michoacano, pues luchar por la verdad y por la justicia. No sabemos qué pasó. Yo creo que es una exigencia no solamente de las víctimas, sino de todos los michoacanos. Te refieres a un tema muy interesante, es la memoria histórica. Yo recuerdo mucho de esas memorias históricas que les costó mucho trabajo recrear, hacer y dejar documentadas en Colombia. Es correcto. ¿Cómo está trabajando aquí para integrar esa memoria histórica? La pregunta es, ¿ya hay una? Sí, nosotros estamos evidentemente preparando una información, no solamente que sea un memorial físico. Les quiero comentar que se había invisibilizado donde se aventó otra granada, que fue en la Merced, donde hubo una persona fallecida, y la ruta también es construir un memorial, ¿no? ¿Por qué? Porque no debemos de olvidar qué sucede. Hay un señor que es viudo que cada año primero acude allá y luego acude a la Plaza Melchor Ocampo, y estamos en esa ruta de trazar no solamente estas memoriales, sino estamos entablando otros, pero sí es importante dejar un precedente, ¿no? Aquí sucedió algo, aquí las cosas no están bien, pero tenemos que recordar para no olvidar qué sucedió y que nos permita, como una garantía de no repetición, decir que no deben de suceder este tipo de hechos. Josué, ¿cuántas víctimas, si es que se pueden cuantificar, hay en relación con los granadazos? Sí, yo les quiero comentar ahí. ¿Cuáles son las cifras? Ajá, les hablo de dos cifras principales y les digo por qué dos. Una son las del reconocimiento del Estado, las que sí calificaron para una pensión, son 60. Y las otras, en 2020, de manera histórica, se logró un reconocimiento de la Fiscalía General de la República y hay un reconocimiento de 94 víctimas directas. Esto sin tomar en cuenta las indirectas, que les causó un daño indirecto lo que les pasó a su familiar. Esos 94 son los que en ese momento están siendo atendidos. Así es. De alguna manera han podido avanzar un poquitito. Hablas de 17 viviendas y recursos financieros también que están recibiendo. Así es, sí, son 60 pensiones que paga la Secretaría de Finanzas, bueno, el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas. Los montos, les quiero decir que son muy dignos, son de los 10,000 pesos a los 40,000 pesos. Y también nos falta el tema de salud, que estamos trabajando con ellos. ¿Son pensiones vitalicias? No todas, todas. Unas son vitalicias, otras son temporales, de aquí a que se dé una generación de una reparación del daño de ellos, que le toca a la federación, lo digo con toda la puntualidad. La reparación del daño le toca a la federación. ¿Cómo se repara el daño? Sí, la Ley General de Víctimas contempla diversas cantidades de medidas. Yo las resumo de manera clara en el acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación del daño, y estas a su vez contemplan medidas de satisfacción, medidas de no repetición, medidas de compensación, medidas de rehabilitación, y otro tipo de medidas que me parece que faltan dos mencionar. Pero lo que falta es justamente hacer un dictamen general para hacer una evaluación. ¿Cómo estaban las víctimas? ¿Cómo están? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cómo el Estado va a repararlas? Pero algo que yo siempre he puesto en la mesa como comisionado, no puede haber reparación sin justicia. Claro. Y hasta el momento no hay justicia. Es correcto, es correcto. Josué, coincide ahorita tu punto de vista con lo que esta mañana pudimos platicar con el exgobernador Leonel Godoy Rangel. Dice que él está integrando un expediente, no sé si él mismo, que llevarán ante la Fiscalía, ante el Manero, para que el caso se analice porque no tiene todavía culpables. Para que se reabra todo. Y es lo que le acabas de mencionar. Es correcto. Fíjense que haciendo un análisis de en qué momento podrían archivar este documento definitivamente, de acuerdo al tiempo que podrían detener una persona, son 28 años el tiempo que tenemos. Nosotros vamos en el número 14. Sí. Nosotros ya presentamos un documento a la Fiscalía General de la República, atendiendo el principio pro persona de máxima protección a las víctimas y a los derechos de ellas. En este documento hacemos esa solicitud de manera respetuosa a la Fiscalía General de la República para que puedan sacar de ese archivo y comiencen nuevamente a hacerse las investigaciones que faltan. ¿Esto es reciente? Lo acabamos de hacer en días pasados. Apenas. Es un documento que venimos trabajando. Bien. Pero sí les quiero decir, este es el documento y la formalización, pero el trabajo en mesas permanentes que el Ejecutivo Estatal, el gobernador, el secretario de Gobierno ha montado, llevamos 3 meses de trabajo con ellos, pero atenciones individualizadas llevamos muchas.
Y esta es una parte de eso, porque teníamos que hablar con ellos para ver ellos qué querían, ¿sí? Acaba de ser algo muy importante, que no puede haber reparación sin justicia. Qué bueno que ya se integró el documento, excelente que se ha enviado a la Fiscalía, está el otro que está integrando el doctor Leonel Godoy, o sea, ya es como por varios puntos. Es correcto. En donde se tiene que exigir de alguna manera y se tiene que dar a la tarea de la Fiscalía o se nombra una comisión especial o qué sé yo, pero pues que se investigue qué pasó, porque en su momento hubo unos detenidos. Es correcto. Que quedaron en libertad, incluso ya hay argumentos, hay pruebas, hay libros en donde te dicen, pues, ellos no fueron, ¿no? O sea, por todos lados hay muchas pruebas, evidencias de que ellos no fueron. Es correcto. Bueno, están esos indicios. Yo les quiero hablar con mucha responsabilidad. Nosotros no conocemos la carpeta completa porque está en una competencia distinta. Sí. Lo que tenemos es información un poco externa, extraoficial. Y pues la intención es pues conocer qué pasa ahí, si hay elementos para decirnos. Ganaron un amparo, ¿no? Finalmente estos posibles responsables, y ahorita no hay nadie detenido. Entonces habrá que hacer un recuento de las cosas, hacer una investigación yo creo que más profunda. Yo comparto la visión del diputado Leonel Godoy, y la intención precisamente es hacerlo de manera formal, esta petición. El gobernador nos pidió eso, lo hizo el secretario de gobierno, evidentemente bajo el canal adecuado, que es un comisionado de víctimas. Yo sé que, perdón, a usted no les toca calificar de qué se trató esto, pero el diputado Godoy habla de que se trató de un narcoataque, un ataque directo de la delincuencia organizada, del narcotráfico. Sí, lo que supe yo de la carpeta, lo digo porque yo tengo que hablar con respecto a documentos jurídicos, no puedo ser especulativo, justamente enlaza esta parte de la intervención del crimen organizado. Y realmente no hay estudios profundos porque, lógicamente, al no haberlos, ni siquiera hay gente detenida, ni siquiera hay el motivo, ni quién fue. Estamos como al principio. Pues yo creo que hemos avanzado en la atención a las víctimas. Nos falta el tema el tema de la justicia, es el gran pendiente. ¿Qué ha pasado distinto en este gobierno? Estas mesas donde está la CEA federal, que nunca había estado, donde está de manera coordinada, no digo que ellos no atendieran, está la Secretaría de Gobierno, la subsecretaria Elba Higuera está en estas mesas permanentes y tienen pleno conocimiento el gobernador y el secretario de Gobierno, y estamos justamente empujando. Lo hicimos con Arantepaco, las víctimas piden un tema de atracción de la Fiscalía, se hizo una petición, y ahora estamos pues atendiendo bajo nuestro grado de responsabilidad y competencia. Tú como comisionado, yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que has podido conocer en relación a posibles causas que originaron ese ataque, pero que esté documentado? Yo no tengo esos datos precisos, sería muy irresponsable hablar de una cuestión especulativa, pero en cuanto los tengamos y a lo mejor hay una contestación de este documento, con mucho gusto lo comparto. Y yo vuelvo al tema de la memoria histórica, es que se ha dado resultados en otros lugares donde ha habido muchas víctimas. Pues obviamente se tiene que integrar con todos los testimonios, con lo que pasó, en qué se va a integrar, en dónde se puede tener esa memoria. Sí, pues vamos a hacer nosotros un trabajo justamente donde tengamos todos esos archivos, todos esos documentos. La anterior comisionada, Cristina Cortés, tenía una ruta más o menos parecida. Sí. Nosotros vamos a retomar esta parte donde documentemos, donde escuchemos, donde quede esa manifestación. Yo por eso celebro este tipo de entrevistas, donde se pone al centro a las víctimas, ¿no? Las víctimas vinieron a hablar, vinieron a manifestarse. Sí. Y ese documento, si bien es cierto, puede ser oficial, tiene que construirse con ellas, no sin ellas. Y debe estar, además, yo creo, porque para que funcione esa memoria, pues no debe ser como para unos cuantos. Debe ser para todos, al alcance de todos, porque una memoria es para eso, para que no vuelva a suceder algo así. Así es. Si bien es cierto, son 94 víctimas focalizadas, identificadas. Este fue un atentado contra el pueblo michoacano. Sí. Y todos tenemos derecho a conocer y saber qué pasó. Sí, justamente lo que decía hace rato, que esta era una lesión no solamente física para las personas que sufrieron el problema, sino para toda la sociedad. Todos. Así lo sentimos. Es correcto. Incluso el día siguiente estábamos adoloridos, estábamos maltratados, estábamos callados y seguimos callados porque no se han dado respuesta, comisionado. Es correcto, pero aquí es donde entra, siempre he creído que la comisión es la institución resiliente del Estado, donde tenemos nosotros, y lo hemos venido caminando, donde les decimos a las víctimas que hay esperanza,
que haya acciones. El gobernador tiene un compromiso. Les quiero platicar que hubo otros gobiernos donde los cambios de gobierno hacían que las pensiones no continuaran. Este gobierno las ha garantizado de manera integral y eso habla de un compromiso y él está estado transmitiendo esa resiliencia y el pendiente de lo que nos pasa, pues todos los días estamos trabajando en luchar por la justicia y por la verdad. Así es. Y Alfredo Ramírez Bedoya es muy sensible, sin duda alguna. Sumamente sensible. Sí, estos temas. Sin duda alguna que esos temas no los va a dejar de lado. Es correcto. Él instruyó estas mesas de trabajo, si bien es cierto, nosotros veníamos atendiéndolas, son mesas permanentes, pero mesas que no vayan enroladas en un tema de estamos por celebrar un aniversario y hay que sentarnos, no. Tienen que ser mesas de trabajo constantes y vamos a seguir nosotros garantizando nuestra participación en ellas. Muy bien, pues estaba muy chavito cuando pasó esto, ¿no? Estabas muy joven. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía entonces, creo que recuerdo como 18 años, ahora tengo 33. Un jovencito. Más o menos 18, 19 años. Y en aquel momento, pues, ¿cuándo imaginaste que hoy iba a estar representando a las víctimas? Exactamente, no nos imaginábamos, siempre, yo soy abogado de profesión y los abogados siempre he buscado el tema de justicia. Las circunstancias de la vida me han puesto aquí, he estado en temas de política social y les decía, pues la Comisión de Víctimas todavía entiendes a la gente en estado de vulnerabilidad, pero aparte es que es víctima de un hecho victimizante. Por eso les decía que es el último eslabón que el Estado te dice, no estás solo, podemos atender, podemos respaldar. Y ha sido mi misión no solamente con los colectivos de impacto del Estado, sino con las víctimas de pie. Luego vamos a hablar de otro tipo de víctimas, ahorita por lo pronto lo vamos a dejar solamente en este tema. Josué, porque pues es necesario, hoy, ¿no? Es necesario profundizar en esto y luego vamos a profundizar en otros. Porque atiendes a las víctimas de todo. Es correcto, de todo. Te toca. Te agradecemos su presencia. No, yo les agradezco mucho, Dani Flores, José Luis, les agradezco mucho este espacio, seguimos y los escuchamos de manera permanente. Gracias. Tienen un noticiero muy crítico pero constructivo. Que yo creo que abona la comunicación de los michoacanos. Gracias, José, por acompañarnos y por darnos la oportunidad de conocerte, conocer tu trabajo. Felicidades por lo que has logrado. Muchas gracias. Gracias. Al contrario. Gracias. Josué Mejía Pineda. Y bueno, pues los dejamos aquí con todo este material pues, muy, muy fuerte, muy profundo para analizar. Estamos hablando de dolor, de víctimas, de pésame, porque nos duele recordarlo, pero tenemos que hablarlo, porque esto no se puede olvidar. Muchísimas gracias. Yo me quedo pensando y reflexionando, Michoacán, que nos ha dado de todo, incluso esto que les platicamos. Muchas gracias.